Amén. Damos Amén. gracias a Dios que podemos estar en este lugar. Dios les bendiga ricamente. Muchos saludos de mi esposa para todos que no han podido estar en este día, y mi hijo mayor Nicolás. Les mandan saludos, así que el Señor Amén. les bendiga. Damos gracias a Dios. Mis felicitaciones para los alumnos que han recibido estos cursos. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Y que bueno, sigan adelante estudiando la preciosa palabra del Señor, que es lo mejor que tenemos en nuestras manos. Amén. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado hasta este día, a esta hora, en este día. Estamos contentos con el Señor. Amén. 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 Vamos a reprender todo espíritu de siesta, todo cabeceo, después de haber almorzado tan rico. Pero bueno, el Señor nos ayuda también allí, ¿no? En esto, gloria al Señor. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios. Realmente estamos disfrutando de una jornada bendecida por el Señor. Siempre que lo hacemos alrededor de la palabra, somos bendecidos. Así que demos gracias a Dios por nuestro instituto bíblico y sigamos orando para su funcionamiento. Amén. Amén. Cuenta la historia que había una viejita que tenía un gallo, ¿no? Y bueno, ella vivía en un pueblo muy apartado de la grande ciudad, y cada vez que el gallo cantaba, el sol salía. Y el gallo cantaba y el sol salía. Un día tuvo un problema esta viejita con la comunidad, con los vecinos. Y entonces dice, me voy a mudar a otra localidad y me voy a llevar mi gallo. Y cuando se queden en oscuridad van a venir a mí y me van a pedir perdón para que yo vuelva. Así que se fue y se llevó su gallo. Y pasó un día y nadie venía. Y pasó otro día y nadie venía. Dice, pero qué orgullosos que son, que no vienen a pedirme perdón. ¿Y cuál es la moraleja? Que cuando partimos de una base equivocada, todo lo que posteriormente hacemos, pensamos, será equivocado. ¿No? Bueno, es para reflexionar, ¿no es cierto? Me ha tocado un tema que es un tema muy amplio y no deja de ser profundo, pero también tenemos que conjugar la profundidad que tiene, pero tratar de que la simpleza del entendimiento realmente pueda llenarnos para comprender este tema que vamos a tocarlo por arriba, digamos, ¿no? Porque es muy profundo, muy significativo y muy importante para la Iglesia del Señor, y más que nunca creo firmemente en estos tiempos. Como se ha dicho ya, la palabra neumatología, que es una palabra que no la acuñamos mucho nosotros porque es una palabra teológica y académica, pero como se ha dicho, su significado en griego, que es espíritu o aliento, esta es una disciplina muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a decir, cuando nosotros la estudiamos, quién es el Espíritu Santo. Nos va a decir su papel dentro de la Trinidad. Y nos va a señalar también lo importante que es y cómo actúa en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Y esto es muy importante. Muy, pero muy importante. Por lo tanto, vamos a tocar 4 puntos en esta tarde, con la ayuda del Señor, que están allí en su hoja que se ha repartido en el material, en el contenido. El primer punto es interpretaciones equivocadas que hubieron sobre el Espíritu Santo, principalmente en los 3-4 primeros siglos de la Iglesia. Allí van a aparecer grupos. ¿Por qué?
Porque una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que dice la historia. Esto que vamos a compartir ahora no está en la Biblia, pero está en la historia. Entonces es muy importante conocer la historia en relación de ciertos temas que tiene la Biblia. ¿Cierto? Entonces el primer punto es interpretación equivocada sobre el Espíritu Santo, y vamos a mirar esto que es parte de la historia. El segundo punto es por qué es importante el Espíritu Santo en la vida del creyente. El tercer punto, la naturaleza del Espíritu Santo, es decir, Dios presente entre nosotros. Y el cuarto punto es el Espíritu Santo, que es Dios, y esta es una verdad vital para la iglesia. Por lo tanto, por supuesto, después hay una conclusión generalizada final. Vamos a mirar el primer punto, entonces. Interpretaciones equivocadas que hubo en los 3-4 primeros siglos de la iglesia. Y allí aparecen algunos padres de la iglesia, pero aparecen unos grupos importantes. Siempre desde el comienzo de la iglesia ha habido debates. Es decir, grupos que cuando fueron a interpretar cierto tema no se ponían de acuerdo y algunos interpretaron equivocadamente, y entonces todas las doctrinas que surgieron después de esa interpretación fueron equivocadas y erróneas. Y esto es algo que debemos tenerlo presente. Entonces hubo equivocaciones, siempre estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de que es una persona divina. Estamos hablando de eso. Entonces hubo problemas con la relación del Espíritu Santo en la interpretación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la naturaleza hubo interpretaciones equivocadas. El primero que aparece es Orígenes. Usted lo tiene allí apuntado en su material. Orígenes aparece en el año 185-254. ¿Quién fue? Él fue un gran influyente teólogo, y él erra cuando va a interpretar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él piensa que dentro de la Trinidad hay una jerarquía. Y entonces él piensa que el Hijo está subordinado al Padre. ¿Y por qué llega a esta conclusión? Porque él toma un texto. Y él toma el texto de Juan 14:28, donde Jesús dice: el Padre es mayor que yo. Entonces él se para en esta expresión de Jesús y dice: bueno, si Jesús dice que el Padre es mayor que yo, entonces, dice él, acá hay un orden jerárquico dentro de la Trinidad. ¿No? Y claro, todas las doctrinas que llegaron después fueron equivocadas. Pero, ¿qué es lo que Orígenes ignora al llegar a esta conclusión? Que cuando Jesús dice el Padre es mayor que yo, está diciendo o está hablando el Hijo encarnado. Está hablando Jesús del Hijo humillado, ¿no es cierto? No como una criatura inferior o como un ser inferior al Padre. Desde ese lugar lo dice Jesús. Por lo tanto, esta frase no niega la divinidad de Cristo, sino que revela la humildad voluntaria de Jesús en la redención. Es diferente. Y entonces él se equivoca al pensar eso. ¿Dónde está la confusión de Orígenes en relación con esto? Bueno, él confunde la función con la esencia. Él confunde la función de Jesús dentro de la redención. El Hijo se somete al Padre, y esa subordinación que él piensa es una subordinación, sí, pero temporal y voluntaria, porque está dentro de la redención, lo que Cristo vino a hacer. ¿Se da cuenta? Y ahí está el error de él. La esencia es la naturaleza, eso no cambia. Eso, hermanos, es divina. El Hijo es igual al Padre. Ese es el primer punto, ¿no? No hay jerarquía dentro de Dios. No hay jerarquía dentro de la Trinidad. Y aunque Orígenes hizo grandes aportes al pensamiento cristiano, su error
muestra la necesidad, y esto es algo que nosotros, lo que ministramos, lo que compartimos, lo que enseñamos, lo que predicamos, tenemos que tener presente, hermano, es la necesidad de una buena hermenéutica. Son los controles de interpretación que debemos de aprender y saber. Toda persona que expone la palabra, que predica, tiene que saber hacer la exégesis del texto. Porque eso a usted le va a dar un panorama básico muy fundamental y usted va a tener controles de interpretación para que, como se decía hoy, no se interprete cualquier cosa. Porque todo lector es intérprete. Toda persona que lee lo interpreta a su manera, pero lo interpreta. El tema es cómo lo tiene que interpretar. Y para eso están las leyes hermenéuticas y exegéticas que nos ayudan a controlar y a no salirnos a diferentes lugares. Y es lo que ocurre acá con él, en ese sentido. No tiene una hermenéutica bíblica sana, equilibrada, que va con el conjunto de toda la Escritura, cuando vamos a interpretar algo en relación con la palabra. Ese fue Orígenes. Otro grupo que aparece son los arrianos, que eran los seguidores de Arrio, año 256-336. Arrio, quien era un sacerdote de Alejandría, ¿no? Y él llega a una equivocación también en relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él va a negar la divinidad de Cristo. Él la niega y en consecuencia, al negar la divinidad de Cristo, va a negar también al Espíritu Santo y llega a considerar al Espíritu Santo una criatura creada por el Hijo. ¿Por qué llega a esto? Por varias cosas. No me quiero extender mucho, pero para que usted tenga a la historia un poco presente. Él tiene influencia filosófica y por eso se equivoca en esta conclusión que él hace. Arrio fue influenciado por ideas del neoplatonismo. El neoplatonismo consideraba a Dios absolutamente trascendente e inmutable. Entonces, para él, un Dios supremo no podía mezclarse con lo creado. Un Dios supremo no podía sufrir, imposible sufrir. Así que él no podía concebir que Dios mismo, el Padre, se hiciera hombre. Entonces niega la divinidad de Cristo. La niega. Pero también él se equivoca en una interpretación de un texto bíblico que es Colosenses 1:15, donde dice el primogénito de toda la creación. Cuando Arrio lee esto, él toma este texto y dice, bueno, Cristo es el primer ser creado, entonces. Si es el primogénito de toda la creación, pero esto es un error en el término de la palabra, porque primogénito significa el de mayor rango o preeminencia. Significa eso. No significa que fue creado en primer lugar o ante todas las cosas. Es más, el texto que sigue, el texto 16, dice que por él fueron creadas todas las cosas. Así que sigue un poquito al texto y ya en su contexto él puede sacar esa conclusión. Pero él no lo hace y piensa eso. Por lo tanto, él niega también al Espíritu Santo. Una vez que niega al Hijo, que no es divino, él niega también al Espíritu Santo que no fuera. Entonces, para él el Espíritu Santo era una criatura subordinada, posiblemente creada por el Hijo, no tenía personalidad propia, ni era digno de adoración. Esa es la postura de Arrio o de los arrianos en ese año. Llega a esa conclusión, ¿no? El Hijo es engendrado, no creado, de la misma mala interpretación bíblica, porque toma este texto, mala influencia también filosófica, ajena a la Escritura, y todo eso lo llevan a cometer este error. Gracias a Dios, esta visión fue condenada, porque después hay un concilio, que es el concilio de Nicea en el año 325, y nuevamente después en el concilio de Constantinopla en el año 381, ahí se deja de lado este pensamiento porque no es viable en su credo. Esos fueron el grupo de los arrianos, descendientes de Arrio. Luego aparecen los sabelios y el modalismo, año 210-220. Sabelio enseñaba que Dios es una persona, pero que se manifiesta en diferentes modos.
diferentes maneras, no en tres. Como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. Y entonces Él comete un error en su enseñanza. ¿Por qué? Porque Él va a negar la distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al negar la distinción que hay entre ellos, Él justamente comete ese grave error. ¿Por qué Sabelio usa mal esto o interpreta mal? Porque usa un texto también como Orígenes equivocadamente. Entonces él dice, bueno, Dios no es tres personas distintas, sino es una sola persona que se manifiesta en tres modos o en tres formas distintas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué texto toma? Toma el texto de Juan 10:30. Y el texto de Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces él toma el texto, yo y el Padre uno somos, y entonces él se basa ahí, sostiene eso. Entonces no hay tres personas distintas, hay una sola persona. ¿Cuál es el error de él? Este texto que afirmaba Jesús no es una... Sabelio usaba este texto para afirmar que Jesús no es, como decíamos, no es una persona distinta del Padre, sino que es el mismo en esencia y en persona. Y ahí está el error de él. ¿No? Pero Jesús, cuando habla acá, que dice yo y el Padre uno somos, Él está hablando de la unidad de naturaleza y propósito, no de identidad personal. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que confunde Sabelio? Confunde la unidad de esencia con la unidad de persona. ¿Se da cuenta? Porque la Biblia enseña que Dios es uno en esencia. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, esencia. Pero se manifiesta en tres personas. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando vamos a tomar un ejemplo que está muy claro en este sentido, que es el bautismo de Jesús. Ahí hay tres manifestaciones distintas. Y vamos a ver un poquito más adelante. Luego aparece la defensa ortodoxa, que usted lo tiene allí en su hoja, en el que aparece Atanasio, año 296, 373. Él fue un obispo de Alejandría, gran defensor de la doctrina trinitaria. Y Orígenes, claro, fue anterior a Atanasio y no lo refutó directamente, pero él combatió algo importante, que fue el pensamiento que tenía de subordinación respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya vamos a salir un poco de la historia, es media pesada, ¿no? No se me duerma. Pero él tiene este pensamiento y entonces argumentó que el Espíritu Santo no es una criatura, ni está por debajo del Padre ni del Hijo, sino que es Dios mismo. Amén. Amén. Por lo tanto, esta manera de pensar de Atanasio dio una gran contribución a la formación del credo, entonces en el concilio de Nicea del año 325, y fue afirmada allí, en ese lugar, la divinidad de Cristo en el de Constantinopla, otro concilio del año 381. Y entonces se proclamó allí, ¿qué cosa? La divinidad del Espíritu Santo. Fue establecido oficialmente la doctrina trinitaria de la Iglesia. Amén. Amén. Estos fueron algunos, hubieron más, pero algunos que en el principio de la Iglesia, los posteriores siglos, del 1 al 4 aproximadamente, interpretaron equivocadamente en relación con el tema del Espíritu Santo. Vamos al punto 2. Allí en el punto 2 encontramos por qué es importante el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. En muchas iglesias y contextos cristianos se habla del Espíritu Santo solo en términos de manifestaciones externas, es decir, milagros, lenguas, emociones y todo esto. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, el Espíritu Santo es central y esencial.
es central y esencial para la vida cristiana en todos los aspectos. En todos, hermanos. Desde el nuevo nacimiento hasta el caminar diario, el testimonio, la santificación, la esperanza futura. Todo eso depende de la presencia activa del Espíritu Santo en el creyente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y más que nunca en estos tiempos. Más que nunca en estos tiempos. Por lo tanto, comprender quién es el Espíritu Santo y qué hace no es algo opcional ni tampoco es algo secundario. Es algo de vida espiritual. Es algo de vida espiritual. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en la vida del creyente? La primera razón es porque el Espíritu Santo da vida espiritual al creyente. El Espíritu Santo da vida espiritual al creyente. Dice Juan 3, 5, 6, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús enseña que el nuevo nacimiento es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. No somos creyentes, hermanos, por herencia. No somos creyentes por herencia. No somos creyentes por tradición tampoco. No somos creyentes por esfuerzo humano. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo, cuando creemos y viene a morar en nosotros, regenera el corazón endurecido y le da vida. Por eso pasamos de muerte a vida, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, practicando el pecado. Y este es el aspecto importante. Sin el Espíritu Santo no hay conversión genuina. Sin el Espíritu Santo no hay conversión genuina. Lo que decía el hermano hoy, pueden haber simpatizantes en la iglesia, convencidos, pero sin el Espíritu Santo no moró en ese corazón que se abrió y creyó la palabra, no hay conversión. Desde el nuevo nacimiento, allí está la obra del Espíritu Santo. Amén. La vida cristiana comienza con el Espíritu Santo. Comienza con el Espíritu Santo. La segunda razón es, por eso el Espíritu Santo es el que da la vida, ¿no? La segunda razón, el Espíritu Santo habita en el creyente y lo transforma. Amén. Cuando Pablo escribe a los Corintios su primera carta en el capítulo 6 y texto 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo no es solo visita. No visita al creyente, habita permanentemente en el creyente. Habita en el creyente. ¿Y para qué va a habitar en nosotros? ¿Cuál es el propósito de que Él viene a nuestra vida y mora en cada uno de nosotros? Bueno, comienza a producir una transformación. Y esa transformación es una transformación continua. Y esa transformación tiene dos aspectos a lo largo de la vida cristiana. Una, santificación. Es decir, lo que dice Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses 2:13, ¿no? ¿Qué es la santificación? Es la obra continua del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Nos aparta para Dios y nos transforma. Nos aparta y nos va transformando. No es instantáneo esto. No es instantáneo. Esto es para toda nuestra vida de esta tierra. Él va generando, va transformando. Es un proceso de santificación. ¿Qué significa? No es que Dios busca la aurora nuestra de santidad. No, es por una decisión propia de convicción que yo cada día me aparto del mal, me acerco a Dios y voy y comienza ese proceso de santificación. Cada día me debo de apartar del mal y acercarme más a Dios. Esa obra, ese proceso interior lo hace el Espíritu Santo a la luz de su palabra.
Y el otro aspecto son los frutos. Aquello que dice Pablo a los Gálatas 5. Fruto del Espíritu. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu son evidencias visibles. ¿Cierto? ¿De qué cosa? De que el Espíritu Santo habita en nosotros. Si no hay fruto, son evidencias. ¿Por qué, hermanos? Porque no se trata de hacer cosas espirituales. No se trata de hacer cosas espirituales. Tiene que aparecer el fruto. Si lo que tiene que aparecer es la transformación desde adentro. Desde adentro es el proceso. El cambio viene desde adentro y se refleja afuera. Entonces, cuando nosotros vemos que hay fruto, ¿por qué hay fruto? No porque yo soy una persona buena, porque yo soy una persona pecadora, que Cristo me ha perdonado, arrepentido. Pero ¿por qué puedo lograr cosas buenas en Dios? ¿Por qué puedo de alguna manera vencer ciertas cosas? Porque el Espíritu Santo que está dentro de mí, que está para ayudarme a vivir mi vida de fe día a día, ese Espíritu Santo va transformándome, me va dando luz, entendimiento y me está diciendo que tengo que apartarme de ciertas cosas y acercarme más a Dios. Y ese es el proceso. Y ahí comienzan los frutos del Espíritu en nuestra vida. Amén. Que el Señor nos ayuda en eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando. El cristiano verdadero muestra cambios. Amén. Si no hay cambio, está sonado. Porque el estar con Jesús es cambio. Amén. Si estamos con Jesús es cambio. Ahora, el Espíritu Santo habita y transforma. La tercera razón, el Espíritu Santo guía al creyente en su caminar diario. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué? Son hijos de Dios. Y esto nos está hablando que el Espíritu Santo no es pasivo. ¿No es cierto? No es alguien pasivo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo corrige. Esto ya no me gustó tanto. También, porque cuando yo voy a incursionar por un camino equivocado, errado, el Espíritu Santo inmediatamente viene a mi vida como una alarma. No, por ahí no. Es decir, tiene la capacidad de corregirme. Aun cuando me salgo del camino, el Espíritu Santo me hace volver, si yo abro el corazón y por supuesto soy dócil a la voz, como se decía hoy, a la guía, y entonces vuelvo a la senda de justicia. Entonces el Espíritu Santo que está activo en mi vida, no pasivo, guía, corrige, me exhorta y cuando estoy muy mal me consuela. Eso hace el Espíritu Santo del Señor. Guía al creyente en el caminar diario. Ahora esta guía es personal y es continua. Es una guía personal y es continua, es permanente. Dice la Biblia que nos lleva a la verdad, ¿no? Él nos guiará a toda verdad, ¿se acuerda? Nos convence de pecado porque seguimos siendo pecadores. Claro, el Señor ha quitado pecados gruesos de nuestra vida, nos ha limpiado, pero seguimos siendo pecadores. Dice Juan en su carta que la sangre de Jesucristo nos limpia, presente, no que nos limpió. Porque yo me equivoco, puedo pecar. No que practico el pecado como un hábito. No, el Señor ha quitado los pecados groseros de nuestra vida. Pero yo tengo que ir todos los días al Señor. Es decir, Señor, límpiame y va purificándome. Va purificándonos, ¿cierto? Entonces nos convence de pecado y nos da sabiduría para tomar decisiones en el caminar de la vida. Eso hace el Espíritu Santo. Hay momentos que no sabemos qué hacer, qué rumbo tomar. El Espíritu Santo nos da sabiduría para tomar las mejores decisiones en la vida. Mire todo lo que tenemos.
Es maravilloso la obra del Espíritu. Ahora, vivir sin buscar la dirección del Espíritu es vivir como huérfanos espirituales. Si no buscamos la dirección del Espíritu en nuestra vida, hermanos, entonces vivir como huérfanos espirituales. ¿Y qué quiere decir ser huérfanos espirituales? Bueno, personas sin relación con Dios. Y aquel que no tiene relación con Dios está perdido y desorientado en la vida. Por más que sepa cantar muy lindo, lo que sea. Pero esto es un aspecto importante. El Espíritu Santo nos guía al creyente en su caminar diario, por eso es importante el Espíritu Santo en nuestra vida. La cuarta razón, el Espíritu Santo capacita al creyente para el servicio cristiano. Lo capacita. El texto de Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, se mencionó hoy, y me seréis ¿qué? Testigo. Este poder tiene una dirección especial. El mismo Señor Jesucristo, cuando habló con los discípulos, dijo: no vayan todavía y esperen, no hagan nada, esperen que venga el Espíritu Santo, ¿no? Y este poder, este espíritu, que es una de sus características, es poder, viene a mi vida para que yo tenga la capacidad en él de poder hacer cosas en la obra y en la causa de Cristo. Porque yo no lo puedo hacer en mi propia fuerza. Ningún creyente puede cumplir su llamado sin el poder del Espíritu. Nada. No podríamos. ¿Por qué? Porque el llamado es sobrenatural. El llamado es algo sobrenatural. No es una tarea humana común. Esta. Hermanos, ¿no es eso? Tenemos que tenerlo presente en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque esto implica, primero, que hay que dar testimonio de un Cristo resucitado. Recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Cómo yo puedo enfrentarme a un mundo en ese poder? ¿Y cómo yo puedo dar testimonio? Por el Espíritu Santo. Este es un aspecto muy importante, ¿no es cierto? Muy importante. Nadie puede hacer algo para el servicio sin este poder, porque termina siendo un problema. Termina siendo un problema. Hace muchos años, rápido cuento porque sé que el tiempo apremia, pero hace muchos años había un obrero en la iglesia, que lo heredamos de otra iglesia todavía, pero bueno, cuando yo llego al pastorado, él estaba ahí en la iglesia. Y este hombre, no, es verdad que no hacía cosas espirituales, pero estaba en algunas cosas prácticas ahí en la vuelta. Y un día me entero que en un programa de radio de la ciudad local, él tiene una participación en esa radio y hace de homosexual. Yo dije, ¿qué? Decime el programa de la hora que lo voy a escuchar. Así que prendo la radio, el programa tal, y vamos a ver qué pasa acá. Y en un espacio del programa radial aparece el personaje, con un alias personaje. Y aunque distorsiona la voz, lo conozco. Es horrible esto. Así que yo lo tengo que llamar. Directa y llanamente. No podemos andar con medias tintas con esto. Así que lo llamo. Hermano fulano, ¿puede venir? Sí, pastor, ¿cómo no? ¿Ya vino? Así que le digo, hermano, discúlpeme, usted si es así, así, así. Ah, sí, hermano, usted sabe, no, que broma. Hermano, ¿usted le parece que esto es para bromear? ¿A usted le parece? La iglesia está dando un mensaje de fe y de esperanza de un Cristo que deshace todo vicio, obra de pecado, y usted va
a utilizar eso? No, hermano, usted está mal. Está mal. Ah, no, lo que pasa... No, hermano, esto no se hace. Un convertido, un hijo de Dios, no se hace. Y bueno, no le gustó, pero la cosa es así. Hasta que, bueno, retrocedió, marchó un tiempo y bueno, y después volvió a la suya. Bueno, pero se aclaró el asunto, lo aclaré y acá, lamentablemente, hay que cambiar de adentro. Porque, hermano, si se entrega una persona en esas condiciones, ¿qué va a pensar? No, hermano, hay cosas que no corresponden. Dar testimonio. Dar testimonio. El poder del Espíritu Santo es ¿para qué? Recibiréis poder. Pero también implica enfrentar oposición espiritual y enfrentar oposición humana también. Y si usted no tiene el poder del Espíritu, ¿usted cómo va a contrarrestar las obras de las tinieblas? Dígame. Porque eso es un poder. Limitado por Dios, pero es un poder. Las obras de las tinieblas está activa y organizada. Y está con todo porque queda poco tiempo. Y si nosotros no vivimos en el poder del Espíritu, pregunto, ¿cómo vamos a contrarrestar las obras de las tinieblas? Personas endemoniadas, personas en hechicería, en brujería, en ocultismo, que están practicando el oculto, que están sirviendo a Satanás. ¿Cómo la iglesia, el Hijo de Dios, va a contrarrestar ese poder? ¿Cómo lo hace? Recibiréis poder. ¿Para qué? Hay un poder en nosotros espiritual. Hay un poder, que es el poder del Espíritu Santo. Y Satanás conoce ese poder. El tema es que tiene que estar en nosotros. Y para que esté en nosotros, nuestra vida tiene que tener una determinada conducta y vida íntegra. Todo eso. Vamos a enfrentar oposición humana. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? Nosotros no estamos contra la persona. Necesitamos gracia, sabiduría, palabra de ciencia, de conocimiento para poder contrarrestar algún argumento o pensamiento de personas humanas que se levantan contra las cosas de Dios. Porque no vamos contra la persona, vamos contra las ideas, los argumentos, filosofías, pensamientos. ¿Y eso quién lo hace nosotros para poder contrarrestar eso? El poder del Espíritu Santo. ¿Es eso, hermanos? El poder del Espíritu Santo. Hay que permanecer fieles en medio del rechazo y la oposición. Amén. Sin el poder del Espíritu Santo, el creyente no tiene fuerza, ni el discernimiento, ni la valentía para esta misión. Tenemos que tener cuidado con esto. Amén. Porque no solamente puede faltar madurez espiritual, puede faltar madurez emocional. Hay gente que no está preparada para hacer esta tarea. Y no podemos nosotros, hermanos, enviar o poner a una persona a hacer algo cuando la persona no está preparada psicológicamente, emocionalmente y ni que hablar espiritualmente. Porque no deja de ser persona. No deja de ser persona. Y después podemos tener problemas, porque cuando nosotros ponemos a una persona en un servicio, en la causa, donde sea, a evangelizar, en cualquier lugar, esa persona, si no tiene un crecimiento emocional y psicológico y espiritual, va a tener problemas y va a ser de mal testimonio después. Y puede hasta quedar mal la persona. Entonces, este aspecto del poder del Espíritu es muy importante en la vida de aquel que hace para el Señor, de que sirve al Señor. Amén. El Espíritu Santo es el que reparte dones según su voluntad. Es decir, capacita, sostiene y dirige el ministerio. Hermanos, no se sostiene un ministerio en el tiempo si el Espíritu Santo no lo capacita, sostiene y dirige. Imposible. Imposible. Se lo repito, no se sostiene un ministerio en el tiempo si el Espíritu Santo no lo capacita.
capacita, sostiene y dirige. El ministerio y la obra no la llevamos porque somos carismáticos, no la llevamos porque somos intelectuales, no la llevamos porque tenemos capacidades determinadas que son buenas y Dios las usa, pero no es por eso que podemos llevar la obra y desarrollar el ministerio adelante. Hay que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor nos va a ayudar, por eso nos ha dado el Espíritu Santo. El ministerio lleno del Espíritu Santo tiene dirección, tiene profundidad y tiene poder eterno. Por eso, hermano, todos, ministerio debe depender plenamente de Él. Amén. Dependa del Espíritu Santo. Dependa, porque el Espíritu Santo le va a dar todo lo que usted necesite. Amén. El servicio cristiano no depende de la habilidad natural, que es buena, por supuesto, Dios no la descarta, pero no depende de eso el servicio cristiano, depende del poder del Espíritu. Amén. ¿Cómo respondemos entonces a esta verdad? Primero, vivir en comunión diaria con el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la oración, la palabra y la obediencia. Hermanos, la oración, la palabra y la obediencia tiene que estar todos los días en nuestra vida. Todos los días tengo que presentarme, tengo que acostumbrarme a presentarme delante de Dios cada día que me da vida y pedirle perdón a Dios por mis pecados, que me limpie, que me purifique. Todos los días. Porque estamos en un mundo de oscuridad y de pecado y podemos arrastrar muchas cosas. Y esa es la obra del Espíritu. Por lo tanto, necesitamos la comunión diaria. Si usted está sirviendo a Dios en el área que sea, y usted no ora, usted no lee la Biblia cuando se acuerda, usted tiene que tener, hermanos, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que ser disciplinados que nos cueste, pero usted tiene que tener hábitos. No pueden faltar esos hábitos, porque usted está dando. Primero porque necesita, porque no es que yo me voy a preparar porque tengo que dar. No, tengo que ir a la palabra para ver qué tiene Dios para mí. Primero. Y después ni que hablar si tengo que dar. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Por más que usted acomode el cuerpo, la arregle de acá, la arregle de allá, si usted no tiene, no tiene. Si usted tiene, tiene. Yo creo que esto es importante. Entonces, vivir en comunión diaria con el Espíritu Santo. De esta manera respondemos a este orar del Espíritu a través de la oración, la palabra y la obediencia, reconociendo la presencia en cada aspecto de nuestra vida. Tenemos que reconocer la presencia del Espíritu Santo. Segundo, buscar su llenura constantemente. Pablo escribe a los Efesios y le dice, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y eso habla de control. Si no controla el Espíritu, ¿quién controla? Y esto significa entrega, humildad, búsqueda. Y tenemos que depender de Él y no de nuestra fuerza. ¿Por qué tenemos que depender de Él? Bueno, porque hay que vencer el pecado. Y la Biblia me dice que el Espíritu que nos ha dado es de poder. Es lo único que lo puede vencer. Para amar al prójimo. Porque el Espíritu que tenemos es un espíritu de amor. Nuestro amor es muy egoísta. Pero el Espíritu que tenemos es de amor para amar al prójimo. Y ni que hablar para servir a Dios. El Espíritu va a ser suficiente y nos va a capacitar en todo aquello que necesitemos. ¿Amén? Por lo tanto, tenemos que darle lugar al Espíritu para que forme en nosotros, ¿qué cosa? El carácter cristiano. Hermanos, no basta con los dones. Los dones son importantes. Pero no basta con los dones. Se necesita fruto. Se necesita fruto. La madurez espiritual es una obra progresiva en nosotros. El Espíritu Santo no es un lujo espiritual, no es un misterio teológico reservado para algunos, es Dios mismo. Presente, activo en la vida del creyente. Por eso es imprescindible para nacer de nuevo, vivir en santidad, ¿no es cierto? Servir con poder y ser guiados con sabiduría. Y el Señor nos ayuda a esto.
No podemos ignorar el Espíritu Santo. No podemos ignorarlo porque es vivir desconectado con la fuente de poder. Y Dios nos ayuda en este aspecto. Amén. Por eso es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. El tercer punto, hermanos, es la naturaleza del Espíritu Santo, Dios presente en nosotros. ¿No es cierto? El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza impersonal. Persona. Esto tenemos que entenderlo. Juan 14, 16, 17 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y Jesús llama al Espíritu, ¿qué? Otro consolador. Y entonces está indicando algo que tiene funciones similares a la de Cristo. Misma esencia divina. Porque el Espíritu Santo es una persona divina. Es distinta a la del Padre y del Hijo, pero no se separa. Comparte la misma esencia con ellos. Ahora, hay una clara manifestación de la Trinidad que dije hoy, que es en el bautismo del Espíritu Santo, allí en Mateo capítulo 3, textos 16 y 17. Allí hay una clara manifestación que fue lo que señalé cuando hablamos del pensamiento equivocado de Saverio y el modalismo, ¿no? Su error de interpretación. Fíjese que en el bautismo Jesús es bautizado, ¿no? Primero, es decir, Dios encarnado cumple toda justicia. Pero en ese momento el Padre habla desde el cielo y dice, allí está reconociendo y afirmando al Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo desciende como paloma. Una manifestación visible allí y confirmando la presencia. ¿Se da cuenta? Y aquí vemos las tres personas divinas actuando al mismo tiempo. Mismo en esencia, distinto en persona. Lo que confundía a Saverio, que decía que era mismo en esencia, pero misma persona. No. Diferente. Esta relación, hermanos, es importante. Fíjese que no son impersonales, ni tampoco diferentes. Comparten la misma esencia divina, un solo Dios verdadero, en tres personas. En tres personas. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es algo que se siente. Porque hay días que yo no siento nada. Ni ganas de ir a la iglesia, no siento ganas de orar, no siento ni leer la Biblia, no siento de estudiar y siento de estar todo el día tirado en la cama. Y se fue el Espíritu Santo ahí. No es algo que se siente. En estos tiempos le están dando mucha importancia a que se siente. Pero no es algo simplemente que se siente, sino es alguien que camina con nosotros. Camina. Como usted camina con alguien, permanentemente, todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, el Espíritu Santo camina con nosotros. Amén. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Otro aspecto es que el Espíritu Santo obra activamente en la redención. Cuando Pablo escribe a Tito en el capítulo 3 y texto 5, dice: no nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, que hace, regenera al creyente. Regenera al creyente. Este es un aspecto importante. Lo santifica, lo guía, da testimonio de Cristo, vive en nosotros, todo eso. Pero lo principal que hace, viene a morar, ¿para qué? Para regenerarnos, para transformar nuestra vida, alejarnos de la vida anterior que teníamos lejos de Dios y comenzar a vivir una vida cerca de Dios y para Dios. Y la palabra regenerar es volver a dar vida, es renovar, es restaurar algo que estaba dañado, que estaba muerto, que estaba deteriorado. Entonces el Espíritu Santo mora en mi vida. ¿Y qué hace justamente eso?
nos comienza a regenerar, nos da una nueva vida. Si utilizamos la palabra regeneración para la naturaleza, por ejemplo, después que un bosque se enciende, se regenera, vuelve a crecer. Si nosotros utilizamos la palabra regenerar para nuestra piel, después de una herida, la piel tiene la capacidad de regenerarse. Vio que se va cerrando, se va creando nueva piel. Tiene esa capacidad de regeneración. Había una herida, pero de pronto la piel comienza a regenerarse. Bueno, ese es el proceso. En el sentido espiritual teológico significa eso. Regenerar dice que se refiere a la obra del Espíritu Santo en la vida de ¿quién? De nosotros, las personas. Por lo cual hay una transformación interior. Nace lo nuevo. Nace lo nuevo. Nace el nuevo hombre, como lo dice Pablo, ¿no? Y recibe una vida espiritual. Esa es la realidad. Por eso la salvación es una obra trinitaria. La salvación es una obra trinitaria. El Espíritu Santo que hace, aplica a nosotros lo que Cristo ganó en la cruz. Amén. El Espíritu Santo aplica a nosotros lo que Cristo ganó en la cruz. Amén. ¿Qué implica para nosotros esta gran verdad, hermanos? Primero, relación personal. Si el Espíritu Santo es una persona, ¿no es cierto? Divina. Todavía tenemos ese privilegio. Es una persona divina. Debemos de hablar con Él. Debemos de hablar con Él. Y por supuesto, como se ha dicho, tenemos nosotros la palabra del Señor escrita y no hay una revelación nueva. Es esa, la palabra, la que el Espíritu Santo ha inspirado. Pero tenemos que ser guiados, tenemos que tener esa percepción espiritual, aquella que pasaba en el primer siglo de la iglesia. El Espíritu Santo decía a Felipe, Felipe a tal lugar, Felipe a tal lugar. Sin cuestionamiento. Felipe, acércate a este carro, allá llega Felipe. Una dirección tremenda de la obra del Espíritu Santo, hermano, porque es una persona divina. Hay que hablar, hay que contarle, hay que dejar que el Espíritu Santo esté activo en nosotros. Segundo, una vida santa. Si Él habita en nosotros, hermanos, somos llamados a una vida santa. El Señor dice, ser santo, porque yo soy santo. Es un atributo de Dios que se puede compartir. Dios no nos dice sean omnipotentes, porque ese es un atributo que no es para nosotros, porque no podemos ser omnipotentes, pero sí nos dice ser santo porque yo soy santo. ¿Y por qué? Porque está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces esa decisión es nuestra. Y tercero, una dependencia espiritual. No podemos vivir la vida cristiana a nuestra fuerza, hermano. No puede. No puede. Porque usted tiene luchas personales. Cristo venció una vez y para siempre en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Y Él ya venció una vez y para siempre. Lo que tenemos nosotros son luchas personales. Usted tiene tentaciones todos los días, yo también. Usted tiene pruebas, dificultades, adversidades. ¿Cómo contrarresta eso? Usted es débil, frágil, pecador, limitado. ¿Cómo contrarresta? ¿Cómo supera todas esas cosas usted? Usted no puede ir en su fuerza. ¿Qué le dio el Señor? El Espíritu Santo. Entonces usted va a la palabra y en esa relación con el Espíritu Santo, usted en medio de la tormenta tiene gozo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si no hay motivo para gozarse. ¿Se da cuenta? La obra del Espíritu. ¿Y eso quién lo da? Lo da el Espíritu Santo. No hay otro camino. Amén. No podemos vivir la vida cristiana a nuestra fuerza, solo el poder del Espíritu Santo trae convicción y dirección a nuestra vida. Amén. Hermanos, la naturaleza del Espíritu Santo como persona divina transforma nuestra forma de ver la fe. No hay otra manera, la transforma. La transforma. Vemos la fe de una manera muy diferente. Con todos nuestros problemas, con todas nuestras carencias, con todas nuestras dificultades, pero la fe la vemos de un lugar diferente por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No caminamos solos, no caminamos
solo usted. Usted no se desanime frente a la obra, frente al servicio, frente a lo que está haciendo. De pronto quizás no pueda haber frutos rápidos. No importa, usted sea fiel, constante, dedicado al Señor. Y Dios en su tiempo y en su momento le va a recompensar. Manténgase fiel, humilde, buscando la dirección. Aunque sea rechazado, aunque no sea recordado, no importa, no importa. Aquel que llama sostiene. Consuela, da fuerza. Y muchas veces, hermano, usted va a tener que llorar solo. Porque la obra, la causa del Señor muchas veces nos toca lágrimas, incomprensión, dolor, sufrimiento, un montón de situaciones que es imposible con nuestra fuerza llevar adelante. Pero usted manténgase en el lugar donde Dios nos llamó, porque el que llamó lo va a sostener, lo va a consolar y le va a proveer todo lo que usted necesite. Y le va a dar gozo en el servicio. Porque esto es importante. Servir al Señor con gozo, con alegría, independientemente de todas las cosas que podamos tener necesidades. Amén. Maravilloso Espíritu Santo de Dios. Amén. El Dios que está en nosotros por medio del Espíritu es quien nos capacita, es quien nos consuela, es quien nos guía a cada uno de nosotros. Amén. Conocerlo no es solo doctrina. No es solo doctrina, hermanos, es comunión viva con un Dios vivo. Amén. Por último punto, el Espíritu Santo es Dios, una verdad vital para la iglesia del Señor. Hechos 5, 3 y 4 dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo posee personalidades divinas, según el texto 3 este. Fíjese que Pedro no habla de una fuerza, sino de una persona a la que se puede mentir. No ha mentido a hombres, sino a Dios. ¿Se da cuenta? Solo se le puede mentir a alguien que tiene conciencia, a alguien que tiene voluntad y a alguien que tiene conocimientos. Estas son cualidades propias de una persona. ¿Qué había pasado? Ananías y Zafira vendieron una propiedad y entregaron una parte del dinero, en este texto, pero ellos pretendieron que era el total. Y entonces nadie les exigió que entregaran todo. Pero el pecado fue fingir una entrega total, mientras ocultaban una parte. Y entonces, ¿cuál era el propósito o el fin que tuvo esa acción? Bueno, obtener honra y aprobación delante de nosotros, como que nosotros dimos todo, pero no dieron todo, se reservaron una parte, y eso es hipocresía espiritual. Porque nadie le exigió que dieran todo. Y Pedro le dice eso. Tenemos que tener cuidado con la hipocresía espiritual. Y más en el ministerio. Ojo, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Porque, hermanos, mentir significa resistir a la obra de santidad y de verdad. Tratando que podemos engañar a Dios mientras que ellos buscaban parecer piadosos ante los hombres. Y esto hay que tener cuidado. Lo que decía hoy, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Se da cuenta? Y esto es un aspecto importante que debemos tener presente en nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo es el que reparte dones. Amén. Y esto demuestra que el Espíritu Santo no es un símbolo. Claro, en ese comienzo había que trazar una línea porque comenzaba la iglesia, si no hubiese sido un relajo, si cualquiera mentía al Espíritu Santo y hacía cualquier cosa, dice la Biblia que después vino temor en todo lo que estaban alrededor.
Es decir, el Señor permitió que se trazara una línea, y esa línea no se puede cruzar. Ahí comenzaba todo, ¿no es cierto? Ahora, el Espíritu Santo no era un símbolo, era una persona viva, real y divina que mora y vive dentro nuestro. Hay algunos textos importantes de apoyo que yo he puesto. Juan 14:26 enseña, Romanos 8:26 intercede, y 1 Corintios 12:11 reparte dones como quiere. Primero, enseña. ¿Por qué enseña? Porque el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre en nombre del Hijo. Esto, hermano, significa que el Espíritu Santo continúa el ministerio de Cristo, no actúa independientemente, sino que actúa en plena unidad con el Padre y con el Hijo. Y entonces enseña lo que procede de Cristo y revela su voluntad, porque el Espíritu Santo tiene la misión de enseñar. Cuando usted abre la Biblia, hermanos, nosotros, o la mayoría de aquí que estamos involucrados en la obra, aquellos que están en la administración de la palabra, aún más, cuando usted abre la Biblia, no es como decía el hermano hoy, ya uno, que usted va a ver en el dedito a ver qué le sale. Usted tiene que buscar la dirección. Por supuesto, el Señor le va a dar un tema determinado, o algo que el Señor le va a dar, lo que la iglesia va a precisar en ese momento, el momento presente, las situaciones, todo lo que pasa en nuestra sociedad, y el Espíritu Santo va a traer la luz de la palabra para que usted dé una palabra en ese momento justo y apropiada. Ahora, usted tiene que estar con el Espíritu Santo, con la palabra y en oración abierto, porque el Espíritu Santo, a través de la palabra, le va a traer luz, le va a traer pensamiento, le va a traer cosas que usted va a tener que ser rápido para escribir. Porque así trabaja el Espíritu Santo. No conocemos nosotros todas las profundidades. Nos paramos en la palabra, oramos, y la luz, como se decía hoy, de la palabra viene por la obra del Espíritu Santo en los temas, o en el tema que vamos a hablar, y lo que el pueblo de la iglesia necesita en ese momento. Y el culto es maravilloso, esa es la parte nuestra. Lo mismo en lo que cantan, lo que alaban, lo que tienen otros dones. También no salga corriendo en el último momento para agarrar la guitarra para tocar un coro. Ore a Dios, busque a Dios, porque usted va a ministrar a un pueblo, el pueblo de Dios. Y no sabemos lo que Dios puede hacer en ese momento. No sea rutinario. Vamos, cantamos, nos sentamos y nos vamos. Vamos, cantamos, nos sentamos y nos vamos. Está bien, hay un orden, todo bárbaro, pero hay una obra del Espíritu. Hay gente que usted no sabe cómo viene. Herida, con dolor, con un problema, una señal. Pero el Espíritu Santo conoce. ¿Y a quién va a usar? Va a usar a los que están en la alabanza, en la oración. Van a escoger los coros justos. Mire, qué casualidad. No hay casualidad. No hay suerte. Hay dirección de Dios. Espíritu Santo, guía, palabra. Ese culto es maravilloso, pero claro, esto implica tiempo nuestro. Y yo entiendo eso, pero hay que hacerlo. Hermano, hay que hacerlo. Si usted quiere tener un ministerio próspero, bendecido, y no hablo de que tenga mucha gente, de próspero, no, en cuanto a lo que usted está dando, porque usted está dando, y no podemos dar lo que no tenemos, y eso se hace visible cuando hay y cuando no hay. Pídale, cuando usted va a la escuela bíblica con los niños, maravilloso, trabajar muchos años, trabajé con los niños en la escuela bíblica, me acuerdo de muchacho, 15, 16 años, 14 años, iba a un barrio a buscar y me traía una tirada de Ulises de la mano. Ellos vienen contentos, en frío, en verano, en calor. La Biblia nos enseña a ser como niños, ¿no? Y ahí están, pero van a recibir la palabra. Esa palabra que dice la Escritura que no vuelve vacía, va a quedar allí en su corazón. Y ahí hay que apuntar. Esa es la obra que Dios nos encargó a hacer. Y por eso nos dio su Espíritu Santo. Enseña. Y esa enseñanza, como no es nuestra, es de la bendita y eterna palabra. Esa enseñanza va a caber hondo en la vida de ese niño y será hombre y tendrá que escoger cosas en su vida, lo que sea. Pero he escuchado y he visto más de un testimonio de niños de escuela bíblica que se han encontrado con sus maestras viejitas ya y se acordaban de la palabra, porque la palabra nunca vuelve vacía. Esa palabra que se entrega con amor, con dedicación, con entrega,
con tiempo que aparto, porque yo soy un vaso de barro, pero necesito este vaso de barro apartarlo para que Dios me use como Él quiera. Porque no estamos para entretener a la gente. La iglesia tiene que ser edificada. Me puse bravo. Pero el Señor nos ayuda. Amén. Es con amor. Amén. Pero hermano, estamos viviendo tiempos tan difíciles. Tan difíciles. Que a cualquier cosa se le llama culto. A cualquier cosa se le llama predicar la palabra. A cualquier cosa se le llama obra del Espíritu. Que el Señor nos ayude. Enseña. Intercede, dice. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos cómo orar como conviene. Y entonces ¿qué hace el Espíritu? Intercede. Muchas veces oramos sin saber exactamente qué pedir. ¿No le ha pasado? No sé cómo orar, qué pedir, cómo pedirlo. Incluso oramos movidos por las emociones, oramos movidos por las necesidades del momento, oramos movidos por nuestros deseos egoístas. Y todo eso es nuestra debilidad humana, porque somos humanos. Y oramos de esa manera. Y nos impide alinearnos, ¿no? Nuestras oraciones en la perfecta voluntad de Dios. Y entonces necesitamos ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? Ahí entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un filtro. Como un filtro cuando oramos cosas que no tienen ni sentido lo que oramos. Eso no puede llegar delante de la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros y llega esa oración delante del Padre que tiene que llegar. Es como un corrector. Gloria a Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda. Reparte dones como quiere. ¿Por qué? Porque es soberano. Es soberano, hermanos. Miren, nosotros no repartimos dones. El que reparte los dones, el Espíritu Santo, actúa con libertad propia y voluntad soberana. ¿Sabe por qué? Porque los dones no son para lucirse. No, los dones son para servir. Los dones son para servir. Los dones no son para lucirnos nosotros, que Dios nos libre de eso, de ese pensamiento. En el contexto de 1 Corintios 12:7 muestra que los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu para provecho en común. Para provecho. No son trofeos personales, son herramientas para el servicio. Usted es un servidor. Amén. Que el Señor nos ayude. Por eso los dones no se entregan al azar. Por eso los dones, hermanos, no es por capricho mío humano. Los dones se entregan con propósito y con orden. Y el Señor nos ayuda a nosotros como líderes espirituales. Porque, hermano, el que distribuye los dones espirituales es el Espíritu Santo. ¿Por qué lo hace? Para que cada uno ocupe el lugar que Dios le asignó. Hay gente que quiere estar en lugares que Dios no le asignó. Lamentablemente. Y eso es algo garrafal. Es un gran problema. El Espíritu Santo es que reparte dones como Él quiere, a quien Él quiere. Y hermanos, tenemos que tener la capacidad y pedirle el auxilio al Señor para que cuando nosotros, los líderes, los pastores principalmente, tenemos que pedirle una gracia especial a Dios cuando vamos a mirar al obrero. Muy especial. Porque si el Señor no le dio un don, no se lo dio. Y si Dios se lo dio, Dios se lo dio. Porque si usted coloca a una persona en un lugar donde Dios no le dio, el Espíritu Santo no le repartió ese don, pobre persona. Queda avergonzado,
no sabe qué hacer, improvisa, porque Dios no le dio. A mí me gustaría cantar de una manera extraordinaria. Y mire que canto bajo la lluvia, que lloviera, cuando me baño canto maravillosamente. De todo corazón lo hago. Pero yo sé que no puedo ahora cuando venga a la convención decirle, hermano, voy a tener un especial, ¿me deja? Porque la gente va a salir. Es decir, tengo que saber lo que Dios me ha dado y lo que Dios no me ha dado. Y hay gente que está en lugares que Dios no lo puso. Y es muy visible que el Espíritu Santo no le dio el don. Él lo deja nomás. Usted se da cuenta que ahí hay un problema. Porque eso va a generar un problema mayor. Y por ahí hay gente que sí Dios le ha dado dones y no están donde tienen que estar. Que pasa también. Pero que el Señor nos ayude. No es cuestión de preferencia humana, es una cuestión de un designio divino. El Espíritu Santo es el que reparte. Aleluya. Como Él quiere. Y utiliza a quien quiere. Y si Dios se lo da, Dios lo va a bendecir, lo va a capacitar, lo va a guiar y va a ser de gran bendición. Pero de lo contrario va a ser un gran problema. Grave problema. Que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo es igual a Dios, según el versículo 4, ¿no? de Hechos. Pedro declara, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto es una identificación directa entre el Espíritu Santo y Dios. No se trata de una metáfora, sino de una aclaración doctrinal. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Está incluido allí, como lo vimos en el bautismo, ¿no? En la parte, en la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la segunda carta de los Corintios 3 también dice, 3:17, el Señor es Espíritu. Y aquí Pablo identifica al Señor, una referencia habitual que hace Cristo con el Espíritu, lo cual implica unidad en la deidad. Amén. Hermanos, estos textos forman parte del fundamento bíblico de la doctrina de la Trinidad, que enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo Dios verdadero en tres personas distintas, pero iguales en esencia. Amén. Amén. La presencia del Espíritu es la presencia del Dios mismo. Y en este contexto que hemos mirado de Ananías y Zafira, su pecado es tan grave porque mentir al Espíritu Santo es ofender directamente a Dios. Eso fue lo que pasó. Somos templo de Dios, templo vivo. Por eso, hermanos, los creyentes somos templo de Dios, no de una manera simbólica, sino real. No está hablando del templo antiguo de mármol y de oro, sino de carne y de espíritu. Amén. El Espíritu mora en nosotros. Mora en nosotros. No como visita ocasional. No como eso, sino como una presencia constante. Amén. El error de Ananías y Zafira fue ignorar la santidad del Espíritu que moraba entre ellos. Y Ananías y Zafira no murieron ellos por no dar lo suficiente, sino por intentar engañar al Dios que vive dentro del templo y dentro de la iglesia y por extensión dentro de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Hermanos, ¿cómo impacta esta verdad en cada uno de nosotros? Yo creo que la mejor manera es teniendo temor reverente. Hay que caminar con temor en el servicio de la causa y la obra de Cristo. Amén. Reconocer que el Espíritu está presente en todo lo que hacemos. Amén. En todo lo que hacemos. Comunión personal. El Espíritu no es una idea, sino una persona con la que podemos tener relación. Amén. Y la dependencia del Espíritu tiene que ser total. Porque Él es el que transforma las vidas, el que nos cambia, el que nos guía, el que nos convence y el que nos fortalece. Amén. Termino, hermanos, con una conclusión general en esta tarde. El Espíritu Santo es esencial en la vida cristiana, no es una figura secundaria
ni una influencia impersonal, sino Dios mismo, eterno, omnipotente, obrando activamente en el corazón del creyente y en la iglesia. Segundo, su naturaleza personal nos permite tener una relación viva con Él. Amén. Nos guía, nos consuela, enseña, corrige y fortalece. Su divinidad garantiza que su obra a nosotros es perfecta, santa y eterna. No es una ayuda limitada, sino el mismo Dios obrando en nosotros con poder y con propósito. Por eso su importancia no puede ser exagerada. Sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento, no hay santificación, no hay guía ni poder. Pero con Él el creyente puede vivir en obediencia, crecer en carácter de Cristo y servir con fruto verdadero. Por eso conocer, honrar, depender del Espíritu Santo no es una opción, es el camino de la verdadera vida cristiana. Amén. Él es el Dios presente en nosotros, que podamos vivir rendidos a su presencia. Amén. Gracias.